Bueno, muy buenas noches. En este momento pues paso a hacer la presentación de la evaluación final de control analógico. Eh, bueno, el grupo grupo colaborativo número 24, y en la cual pues nosotros intentamos, bueno, recopilamos todo lo hecho pues durante la etapa 1 y la etapa 2 eh, de este proceso. Entonces, bueno, esta pues es una pequeña introducción, el cual este trabajo contiene la solución que el grupo de manera colaborativa propone para el desarrollo de la problemática propuesta por los tutores en el curso de control analógico. El problema básicamente era desarrollar un controlador en el cual pues se nos asigna una función de transferencia y nosotros debemos generar la simulación de esta. En este caso es para un motor de un dispositivo de reproducción de disco que cumpla con las siguientes especificaciones. Es decir, que la velocidad del motor, una vez implementado el módulo, no difiere en más del 20% del valor requerido, que el motor debe alcanzar la velocidad de referencia en máximo 2 segundos, y se requiere un sobrepaso máximo del 10% de velocidades altas para que el eje del motor no se pueda dañar. O sea, bajo esas especificaciones hay que hacer la construcción del controlador. Tenemos pues la función de transferencia, y en la cual durante ese es el desarrollo o las fases o los pasos que se hacen durante cada una de las 3 etapas en las cuales pues trabajamos y elaboramos el proyecto, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue pues es identificar el orden del sistema, y nos damos cuenta pues que la función de transferencia es de segundo orden, en la cual pues identificamos que m va a ser igual a 1, que b va a ser igual a 6 y que k va a ser igual a 4, en la cual tenemos pues, y con la siguiente fórmula lo que hacemos es encontrar la frecuencia natural no amortiguada Wn, la cual va a ser igual a 2. El siguiente paso lo que hacemos es determinar la estabilidad absoluta del sistema usando el criterio Rose-Hurwitz, donde sabemos que a sub 2 va a ser igual a 1, a sub 1 va a ser igual a 6 y a sub 0 va a ser igual a 4. Entonces, perdón, teniendo en cuenta eso, entonces nos damos cuenta que nuestro sistema es estable porque cumple con esas 3 condiciones. La primera condición es que al momento de ejecutarla no haya ningún signo negativo, o sea, no haya cambio de signo en la primera columna. Vemos que aquí no hay cambio de signo, entonces esa condición se cumple. La segunda es que la condición es que a sub 2, a sub 1 y a sub 0 sea mayor que 0. Si nos damos cuenta de los valores acá, todos son mayores que 0, entonces la condición se cumple. Y la tercera condición es que se cumpla la condición suficiente que dice que los coeficientes de la primera columna del algoritmo sean positivos. Nos damos cuenta que la primera columna todos son positivos, entonces se cumple. Entonces nos damos cuenta que nuestro sistema es estable. Lo que hacemos es simplemente es calcular, tenemos unas fórmulas para analizar la dinámica del sistema. Entonces tenemos la fórmula pues para identificar la ganancia. Tenemos una ganancia de 0.25, digamos la constante de tiempo, lo cual nos da 0.6 segundos, el tiempo de subida, que es de 0.9 segundos, el tiempo de asentamiento de establecimiento, tenemos que para un criterio del 2% nos da 3.3 segundos, y para un criterio del 10%, que es el que nos da pues el problema, tenemos un criterio de 1.7 segundos. La frecuencia natural no amortiguada igual a 2, factor de amortiguamiento 1.2, la frecuencia natural amortiguada que es de 1.6, sobreimpulso, que nos da un sobreimpulso del 9.45%, en amortiguamiento crítico que es igual a 4, y con este tiempo de picos sabemos que el sistema es subamortiguado. Podemos identificar qué tipo de sistema es subamortiguado, porque tenemos un factor de 0.6, y aquí entonces tenemos las condiciones. Es que si este factor es menor que 0, entonces el sistema es subamortiguado, pero si es mayor que 1, entonces el sistema es sobreamortiguado. En este caso nuestro sistema es subamortiguado. Entonces aplicamos esta fórmula.
Una vez tenemos los datos, ya podemos en cierto modo analizar el lugar geométrico de las raíces del sistema, y nos damos cuenta que nuestro sistema es estable, o sea, porque las raíces están en el semiplano negativo, lo que nos indica que las raíces existen y que el sistema es estable, ya que la condición para que un sistema sea estable es que todos los polos de la función de transferencia del sistema deben tener una parte real negativa. Otro dato que nos arroja la gráfica es que el sistema es amortiguado. Aquí estamos identificando el lugar geométrico de las raíces del sistema. Luego tenemos la representación del sistema en espacio de estados. Entonces, donde teniendo la función de transferencia, entonces despejamos esta ecuación. Tenemos que x1 es igual a x2. Luego analizamos la controlabilidad del sistema, siempre teniendo claro pues la función de transferencia inicial dada. Y con eso tenemos la fórmula de controlabilidad del sistema, ¿cierto? Y analizamos también la matriz de observabilidad, cual nos da 0 sub 10, 0. Entonces aquí tenemos un análisis ya haciendo las simulaciones a través del programa Simulab. Entonces, la etapa de análisis por medio del diagrama de Godot, simplemente lo que hicimos es ingresar esos datos a través del MATLAB. Simplemente aquí tenemos la función de transferencia, tenemos el numerador que es igual a 10 y el denominador que es 1, 6 y 4, y nos muestra dos gráficas, ¿cierto? Y de la cual nosotros sacamos este análisis. Entonces tenemos una ganancia mínima cercana a 0 en DC, ¿cierto? Y que la ganancia en DC permanece constante en el rango comprendido entre 0.1 radianes segundo y aproximadamente 6 radianes de segundo. Después de ese tiempo, entonces ya empieza una ganancia y luego empieza a atenuar, como lo vemos en la gráfica. Luego lo que hacemos es, a través del Simulink, lo que hacemos es representar pues el controlador, ¿cierto? Y lo que hacemos es, básicamente es dar el impulso. Entonces, lo primero lo analizamos en lazo abierto y en lazo cerrado. Damos cuenta que en lazo abierto entonces tenemos un pequeño arranque de la señal, y que de un momento la señal se estabiliza, ¿cierto? Lo que hacemos es aplicarle una entrada de escalón. En lazo cerrado lo que vemos es que la señal, partiendo desde 0, llega a un punto que llega hasta punto 7 y luego la señal se establece. Lo que vemos es que la respuesta obtenida en los dos análisis vemos un comportamiento similar, confirmando que el sistema es estable y un controlador PID es aplicable y la opción más acertada para cumplir con los requerimientos solicitados en la guía, ¿cierto? Aquí tenemos pues un ejemplo que dio otra compañera, pero analizando pues un PID controlado. Aquí tenemos pues igual la gráfica, en el cual llega un momento que tiene un momento de subida, bajada, y luego ya el sistema se establece. Aquí tenemos pues las referencias que utilizamos. Esta fue nuestra presentación. De antemano, muchísimas gracias.